que tengan muy buena participación, muy buena visión y después una excelente práctica en la vida. Me da mucho gusto saludarlos y los felicito porque saben aprovechar su tiempo de una manera positiva y enriquecedora para la propia vida y para el servicio a los demás. Que Dios los bendiga y María Auxiliadora también y don Bosco, por supuesto, los abraza con mucho cariño y les desea lo mejor. Que tengan buena visión. Gusto en saludarlos. Ha llegado el momento de presentar a un hermano nuestro, a un salesiano. Ahora que leo su currículum, pues de verdad que es una persona que tiene mucha experiencia, que se ha preparado como don Bosco seguramente nos lo hubiese pedido, lo hubiese deseado para todos, ¿no? Quienes trabajamos o quienes vivimos la misión de la educación. Él es el padre Víctor Manuel Bermúdez, salesiano de Don Bosco. Fíjense, es candidato a doctor en filosofía con especialidad en educación en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es máster en docencia superior en la Universidad Mesoamericana de Guatemala. Estudió el máster en tecnología educativa en la Universidad Don Bosco en El Salvador. Tiene un posgrado en investigación científica en el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas en El Salvador. Y bueno, de verdad, la lista está interminable. Esto es amor, pasión también por la educación, amor a los jóvenes. Padre Víctor, me voy a saltar todo esto y me voy a ir un poco a su experiencia profesional. Ha sido director académico del Centro Salesiano de Estudios Superiores de la Universidad Mesoamericana en Guatemala desde el 2018 hasta ahora. Director del Colegio Salesiano Liceo Guatemala y director de la obra salesiana desde del 2012 al 2014. Vicerrector académico de la Universidad Don Bosco en El Salvador del 2002 al febrero 2012. Pero también quiero resaltar, fíjense que tiene varias publicaciones, algunos libros como Fundamentos Institucionales, Proyecto Innovación Curricular. El libro Construyendo el Futuro de la Universidad, este fue editado, bueno, en el 2012. Otro libro es Fundamentos Psicológicos de la Educación Superior de la Universidad Mesoamericana en el 2019. El más reciente, que es un libro en redacción, es Aproximación a la realidad de los jóvenes de América Latina, una mirada pastoral salesiana. Tuve la fortuna de poder compartir un poco con él en un encuentro en Panamá y soy testiga de esta pasión por la investigación, de su amor por los jóvenes, también expresado así, de esta manera. Padre, bienvenido. Su familia también lo recibe aquí en México y bueno, le damos la palabra. La pantalla es suya. Bienvenido. Bien, muy buenas noches. Agradezco las palabras de Sor, ¿verdad? Y está bien que te hayas saltado todo, porque lo más importante de todos estos estudios que la congregación me ha permitido realizar es el servicio a la juventud. Como decía don Bosco, pues de nada sirven todas estas cosas si no servimos a los jóvenes. Así es que gracias a ustedes, mis queridas hermanas, por esta oportunidad y la invitación. Y quiero nada más compartir algunas ideas, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes aquí presentes, sobre lo que pensamos nosotros, los salesianos y salesianas, y también los jóvenes. He trabajado por muchos años también con el MJS sobre liderazgo, especialmente en estos tiempos, y en particular en tiempos de pandemia. Entonces les propongo este esquema, ahora unos elementos introductorios, y tomando esta metodología que es bastante, digamos, aceptada en Latinoamérica y sobre todo en teología, especialmente en teología pastoral, el método que no es latinoamericano, puesto que creo que la mayoría de ustedes saben que se originó sobre todo en Europa, específicamente en el área francófona, del ver, juzgar y actuar, pero desde la reunión de los obispos latinoamericanos en Puebla, en su querido país, ¿verdad? En México, en esta hermosa región de Puebla, los obispos pues tomaron esta metodología que es muy apreciada, de hecho, en estos contextos nuestros latinoamericanos, ver, juzgar y actuar. En un primer momento, la realidad de nuestros niños y jóvenes en medio de la pandemia del COVID-19, juzgar a partir del educar es cosa del corazón, actuar qué tipo de líderes jóvenes para los jóvenes ante las realidades contemporáneas, y así como me lo establecieron mis queridas hermanas, pues unos momentos para ese diálogo.
también pues yo los animo, si en algún momento ustedes me interrumpen, pues para mí es mejor, ¿verdad? Porque si no, pues obvio, a mí me encanta todo esto y podríamos pasar hasta la medianoche, no tengan la menor duda, pero yo sé que obvio la comidita, pues por eso de las 8 o 9 de la noche habrá necesidad para todos, ¿verdad? Bueno, ok, entonces teniendo presente esto, algunos elementos introductorios en términos genéricos. Todos estamos viviendo, ¿verdad? En todos los países del mundo, esta situación del coronavirus, que ya sabemos que comenzó más o menos a finales del año 2019. Tengo que compartirles que yo soy salvadoreño, pero trabajo en la universidad en Guatemala. Vine a celebrar el funeral de mi querido papá porque él falleció, pues nuestro buen Señor lo llamó, ¿verdad? Ahora en el tiempo de diciembre, vine a celebrar su funeral y también su novenario y a quedarme con mis hermanos y hermanas compartiendo un poco con ellos esto, porque nuestra mamá también falleció hace 2 años, entonces nos hemos quedado huérfanos y yo soy el mayor de todos mis hermanos y hermanas, entonces ha sido una forma también de poder estar con ellos, ¿verdad? De acompañarles, de poder compartir todas estas situaciones. Pero la providencia es así, cuando ya tenía que regresar a Guatemala, pues hice el test que es necesario, el PCR, y di positivo. Y ahorita que estoy ahorita compartiendo con ustedes, estoy terminando la cuarentena. Entonces yo también estoy viviendo, pues, ¿verdad?, esta situación. Gracias a Dios no ha sido de una forma muy grave, ¿verdad? Pero sí, en carne propia he vivido esta situación del coronavirus. Pues bueno, teniendo esto presente, ¿verdad? Sabemos que el 10 de enero del 2020 se anunció que ya se había aislado, digamos, este genoma de este nuevo, llamémosle así, virus, ¿verdad? Y el 13 de enero se detectaron en otros países este tipo de situaciones. Para el 21 de enero se informó ya de la primera existencia en Estados Unidos. Y de ahí, pues, a partir del 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencia de Reglamentos Internacionales de la OMS declaró la situación como estado de emergencia a nivel mundial. Bueno, primeras cosas sobre este tipo. Primero, nadie estaba preparado para esto, ni nosotros en la iglesia. Entonces, aún ahora, después de casi un año de esto, muchos centros educativos todavía están buscando, por ejemplo, nuevas propuestas para poder acercarse a sus destinatarios. Y en la iglesia no podemos nosotros negar tampoco esta realidad. Es decir, encontramos todavía parroquias y los felicito a ustedes, ¿verdad? Porque realmente están haciendo un esfuerzo enorme a través de estas propuestas de formación. Realmente es una propuesta muy hermosa la que están haciendo y son de esas cosas que estamos buscando dentro de la iglesia y dentro de todos los sistemas educativos para poder hacer frente a estas nuevas realidades. Algunos líderes, por ejemplo, ¿verdad?, de los países, de todos los países del mundo han sabido tomar decisiones adecuadas, otros no. Ahí tenemos una gran diversidad. Muchas personas también están haciendo un enorme trabajo, ¿verdad?, para enfrentar todavía esta situación. Y ustedes también ya saben que se habla hasta de una segunda ola. Es decir, ya hemos pasado hasta la primera ola y ahora estamos en una segunda ola. También tenemos teorías llamadas en algún momento de tipo conspirativas, que no hay que rechazar del todo, puesto que sí existe un buen número de científicos, no especialistas, por ejemplo, en las áreas de epidemiología, genética, etcétera, sino personas especialistas en estas áreas que también hablan de este tipo de situaciones. En todo este entorno hemos tenido diversas reacciones, desde el escepticismo hasta un grande drama y cuestiones hasta catastróficas. Pero además de esto, ¿verdad?, hemos tenido un acercamiento desde diversas ópticas, no solamente desde el punto de vista médico, genético, biológico, sino también desde el punto de vista pastoral. Por eso, por ejemplo, ¿verdad?, ante este tipo de reacciones, los adultos mayores y las personas vulnerables se ha encontrado que son las que están, digamos, más propensas a poder tener este tipo de dificultades. Los medios de comunicación en ocasiones también todavía siguen diciendo que hay que tener calma, pero en muchos lugares, aún ahora, es de lo único que hablan o de lo que constantemente están hablando. Las familias pobres, hay que decir, son las que más han sufrido. Y en este caso, pues los salesianos y las salesianas tenemos presente en nuestras constituciones que decimos somos enviados a la juventud, especialmente y preferentemente a los pobres. Pues hay que decir que
probablemente muchos de los 255 o 260 que estamos reunidos, puede ser que hay algunos con dificultades, pero hay gente todavía mucho más pobre que no tiene estas posibilidades. Y ellos son los que se han visto más afectados, a tal punto que en muchos países de Latinoamérica, los especialistas en educación han aceptado que ha sido un año perdido de formación y de educación, ¿verdad? En este sentido, pues ha habido también hasta reacciones pseudo-religiosas como de Atanasio Schneider, obispo católico de Astana, en Kazajistán, que declaró que esto es una intervención divina para castigar y purificar al mundo pecador y también a la misma iglesia. Brian Tomaki, pastor pentecostal en Nueva Zelanda, predicó que el coronavirus es un castigo de Dios que se podría evitar, entre otras cosas, pagando el diezmo. Por eso le hemos llamado ideas pseudo-religiosas. A la par de esto, no hay que olvidar que aunque nos hemos concentrado muchísimo sobre el coronavirus, a partir del finales del siglo pasado y el inicio de este, hemos tenido, por ejemplo, un cambio de visión sobre la persona humana que ha chocado de alguna manera con la visión cristiana de la persona humana. Y esto ha generado incluso dentro de la misma iglesia grandes dificultades. Luego la ideología de género, que para algunos no existe y para otros es un elemento de eso bastante claro, ha generado en muchos países y en México, hasta donde yo tengo entendido por los informes que he leído y los estudios que he podido, digamos, de alguna manera reflexionar, hacen ver que es uno de los países de Latinoamérica junto a Argentina y Chile donde se ha incidido bastante en esta área de la ideología de género. Y también nuevos paradigmas políticos y sociales. Ante todo esto, pues como un elemento introductorio, el padre Juan Miguel Espinosa, teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú, nos dice que los cristianos, ante esta situación de la pandemia y de los demás problemas contemporáneos, ¿verdad?, debemos verlos como signo de los tiempos. No debemos caer en ninguna de las dos situaciones, ni en un laxismo o una indiferencia, pero tampoco en un dramatismo o un elemento, ¿verdad?, de exageración, sino un signo de los tiempos que exigen de nosotros, como católicos, como cristianos, recrearnos, dar una respuesta audaz. Y en ese sentido, pues yo he entendido estas propuestas que las salesianas las hijas de María Auxiliadora están haciendo con estas sesiones de formación. Esto significa, ¿verdad?, de que reconocer que esto no es fácil, que en algunos casos puede haber grandes dificultades y que es cuestión de no pensar que ya hay recetas predeterminadas. Entre algunas de las expectativas que ustedes ponen, por ejemplo, alguno decía algunos tips para ser mejor líder. Bueno, esperaremos que la reflexión que vamos a hacer y que estamos haciendo rápidamente nos ayude a eso, pero no podemos pensar en recetas predeterminadas porque estamos ante situaciones novedosas y ante situaciones que ustedes mismos, jóvenes que me están escuchando en este momento, pues nos dicen a nosotros los educadores, ¿verdad?, que tenemos que acompañarlos, estar con ustedes con unas nuevas realidades. Es decir, no podemos despreciar lo antiguo, pero no podemos pretender tampoco, por ejemplo, como dicen algunos, inventar el agua azucarada. O sea, estamos exigidos, por un lado, de creatividad, de fidelidad, pero también de audacia pastoral. Ok, esto digamos como elementos, ¿verdad?, introductorios. Entonces, adentrémonos ahora al primer punto. ¿Qué es lo que nos dice los estudios que se han realizado ante esta situación del COVID sobre los jóvenes? En primer lugar, pues, ¿verdad?, ha habido muchos estudios el año pasado. Aquí les pongo, no me detengo muchísimo, luego puedo compartir con las hermanas para que también compartan con ustedes, pero podemos ver varios, realmente no son pocos, los estudios sobre jóvenes en diversos países del mundo, incluyendo en México, pero también a nivel mundial, que se han hecho sobre la situación de la niñez y la juventud en medio de esta situación de la pandemia, aparte de los otros problemas que también los jóvenes ahora están teniendo. Entre los más, digamos, a nivel general, de la ONU CEPAL, el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. De la UNICEF, la juventud hace un llamado a tomar medidas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe, que son de junio-julio del año pasado. También, ¿verdad?, de la UNICEF PNUD, COVID-19 y educación primaria y secundaria, repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública, en agosto del 2020. Y la UNFA, jóvenes ante COVID-19 en América Latina y el Caribe, esto es de agosto del 2020.
Solo nada más unas referencias, ¿verdad? Algunos elementos sacados de todos estos estudios, solo algunos elementos particulares. En América Latina y el Caribe habitan más de 165 millones de adolescentes y jóvenes, lo que representa, ¿verdad?, a 1 de cada 4 personas. Es decir, es un continente joven. Disculpen, escucho alguna música, no sé si hay alguna... Ya, padre, Gracias. gracias. Gracias, muy amable. Entonces decía, ¿verdad? Es un continente joven, tremendamente joven. Ustedes jóvenes, ¿verdad? Son realmente la mayoría de la población en también la mayoría de los países de América Latina. Esta encuesta, por ejemplo, cuenta con la participación de 7.700 adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años de edad. O sea, no son pocos, ¿verdad? No son pocos los que participaron en este tipo de estudio, estructurados en 5 secciones: empleo, educación y conectividad, salud, hogar, uso del tiempo y consumo, comunidad, participación ciudadana y gobernanza y prospectiva. Esas son, digamos, como las 5 grandes áreas que tomó este gran estudio. Y fue estructurado también en 30 preguntas en esas 5 secciones, ¿verdad? Para estos 7.700 jóvenes de todos los países de América Latina, especialmente desde Estados Unidos, de los de habla hispana, pasando obviamente por México hasta llegar a Chile y Argentina. Es una muestra bastante significativa, pues en este caso. ¿Qué aparecen algunos elementos de ahí? Solamente 4 de cada 10 jóvenes estudia a tiempo completo, evidenciando que las poblaciones indígenas y pueblos afrodescendientes son los más vulnerables. Entonces es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Dónde es que vamos a estar presentes? No solo dentro de las congregaciones y órdenes dedicadas a la educación, masculinas y femeninas, sino nuestros jóvenes. Ustedes, que como decía don Bosco, y todos los salesianos lo decimos, la familia salesiana lo decimos, ¿verdad? Jóvenes evangelizadores de otros jóvenes. ¿Dónde? En la comodidad de la cercanía de muchas de nuestras parroquias, o donde se hace más necesario, que es sobre todo en este alto número de jóvenes de poblaciones indígenas o de mucha pobreza. 1 de cada 3 adolescentes y jóvenes de la región enfrentan escasez de alimentos, lo que se acentúa aún más en jóvenes indígenas y jóvenes con discapacidad. Otro elemento muy importante, ¿verdad?, de estos estudios es hay un aumento significativo en la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en personas jóvenes. Especialmente la carga es mayor en mujeres jóvenes y en jóvenes entre 20 y 24 años, ante este tipo de situación que ahora nosotros estamos teniendo. Además, casi 4 de cada 10 jóvenes viviendo con VIH indicaron haber dejado de contar con tratamiento antirretroviral. Es decir, ha habido menos acceso por la concentración sobre la pandemia. En ocasiones, muchos jóvenes enfermos de otro tipo de enfermedades se han visto reducidas a veces también su acompañamiento en estos procesos de salud. Casi 1 de cada 3 jóvenes de la región en el mercado laboral indicaron que su situación laboral se vio afectada, sufriendo desde reducciones de jornada hasta la pérdida de sus empleos. Esto ha sido obviamente en todas las sociedades, pero más fuertemente en los estratos jóvenes. 1 de cada 3 jóvenes de América Latina y el Caribe se han involucrado o liderado en acciones en respuesta al COVID-19. Este es un elemento muy positivo, ¿verdad? Y yo me imagino que muchos de ustedes han estado precisamente implicados en este tipo de respuestas a partir de los grupos juveniles, especialmente del MJS. Y hay que seguir hacia adelante. 20% de los jóvenes temen por su situación educacional, ligado a un aumento en la desvinculación educativa a raíz de la pandemia, retrasando sus posibilidades de desarrollo. Claro, porque no todas las universidades reaccionaron a tiempo, no todas las instituciones de educación secundaria tampoco reaccionaron a tiempo, y algunas de hecho ni siquiera aún ahora han reaccionado. Sobre todo pues son los estratos más pobres de América Latina. Aquellos que reaccionaron, bendito sea el Señor, utilizaron estos medios, Zoom, Meet, etcétera, ¿verdad? Y aunque sea como yo estoy haciendo con un pobre PowerPoint, trataron de dar algún tipo de respuestas. Como por ejemplo, el jueguito hermoso que se hizo antes de que comenzáramos nuestra conversación. Y otro tipo, obviamente, de propuestas didácticas. Pero todo esto, obviamente, han sido esfuerzos para tratar de responder a este tipo de situaciones.
Entonces, ¿qué cosas mayores, verdad? Sobre todo en el reporte de la UNICEF, por ejemplo, casi el 95% de más de 10.500 encuestados de 31 países dijeron que se necesitan acciones para combatir el virus, pero más de la mitad no pudieron identificar sus propios sitios web nacionales de información sobre el coronavirus. O sea, que aun cuando estemos tan llenos de esto por la información, probablemente no estemos tan bien informados. Y aunque algunos estemos cansados de tanto que se nos hable en los medios de comunicación sobre esto, no es que tengamos muy buena información al respecto. Ese es uno de los elementos que ustedes mismos los jóvenes dicen, ¿verdad? Esto no es un elemento de gente que no es joven, sino son los mismos jóvenes. Casi la mitad también creen que sus comunidades no están completamente preparados para lidiar con este tipo de pandemia o con otras más. También, ¿verdad? Muestra una falta de conocimiento sobre los síntomas, la prevención y la transmisión específicamente del COVID-19 entre algunos de los jóvenes más alfabetizados digitalmente. Eso significa, por ejemplo, que está señalando de alguna manera incluso a la mayoría de jóvenes que están aquí, que tienen una formación, por ejemplo, digital virtual mayor que muchos jóvenes. Pero aún así, no se puede decir que, aún teniendo así, el problema ahora no es que haya información o no. No solo sobre el coronavirus, conste, mis queridos jóvenes, muchachos y muchachas, sino sobre muchas de las cosas actuales. Ustedes tienen a disposición una cantidad de información que la humanidad nunca había tenido como ahora. El problema ahora no es la cantidad de información a disposición, sino cómo hacer uso de ella. ¿De qué manera realmente, por ejemplo, ustedes, líderes de otros jóvenes, acceden a todas estas fuentes de información? Ya no es cuestión solo de decir, bueno, me voy al Rincón del Vago, a Buenas Tareas, ¿verdad? A Wikipedia, que ahora para la Wikipedia parece incluso más santa que la misma Sagrada Escritura, y de ahí me saco todo y entonces uso el copy and paste y ya estuvo. No, el problema ahora no es tanto la información, sino qué hago con toda esa información que hay, de qué manera la uso y cómo puedo realmente revertirla en procesos de formación. El 44% de los encuestados sintió que solo estaban algo informados sobre el virus y solo un tercio eligió todas las respuestas correctas a una pregunta sobre cómo se propaga el COVID-19. ¿Verdad? Todavía algunos, incluso, obviamente, más de un tercio, consideran que hay un grande riesgo de contraerlos. Y más del 40% de todos los encuestados mencionaron que los elementos tradicionales de información era realmente su principal fuente de información sobre esto y sobre otras realidades. Entonces, por ejemplo, de México tenemos a Alfonso que dice, como un consejo, ¿verdad? Dentro de este grupo de jóvenes que fueron encuestados, cuida de tu familia y de tus abuelos, mantén tu distancia física, pero recuérdales que estás ahí y que los amas. Bueno, estos son de algunos de los elementos, solo traje ahorita a colación a este joven que es más bien de México. Vamos a pasar entonces a estos otros jóvenes y a ver nada más algunos problemas que se han dado. Pobre acceso a Internet, ancho de banda limitado, cortes en el servicio, en el suministro de energía eléctrica, ruidos e interrupciones ambientales, ¿verdad?, que ha habido para poder seguirse formando. Algunos docentes o catequistas no han estado preparados para los entornos de aprendizaje virtual. Algunos tampoco no se les han dado las capacitaciones, aún ahora, después de casi un año. Algunos catequistas en muchas parroquias o líderes juveniles, a pesar de que pueden utilizar estos sistemas virtuales, no necesariamente han sido preparados en ellas. Algunos docentes o catequistas todavía no saben cómo utilizar herramientas de aprendizaje virtuales. Y algunos educadores tuvieron grandes dificultades para poder pasar a este tipo de educación virtual. Eso es, digamos, dentro de los docentes y catequistas. Dentro de los jóvenes, sobre todo los estudiantes, bueno, también algunos no fueron capaces de adaptarse a estas nuevas circunstancias. Otros siguen con problemas para poder acceder. Como digo, qué bueno que estamos aquí un buen número ahora, pero hay una cantidad enorme de jóvenes que aún ahora no pueden acceder a estos entornos virtuales y no pueden ni siquiera, por ejemplo, ¿verdad?, tener un poco de fatiga de estar escuchando aún este tipo de situaciones, como en cambio ustedes sí la tienen, ¿verdad? Como digo, ya estamos 7:30 de la noche, algunos pueden ser que estén fatigados, pero hay algunos jóvenes que ni siquiera este tipo de posibilidades tienen. Algunos jóvenes manifiestan también que están muy cansados de tener muchas horas de clases virtuales seguidas. Al principio muchos pensaron que iba a ser muy fácil,
la educación virtual. Pero después de casi todo un año, muchos empezaron a decir, es más cansado, porque incluso se les ha acumulado más procesos de trabajo extra, digámoslo así, aula. El peso incluso del desarrollo ha caído más en los mismos jóvenes, además de que siguen teniendo limitaciones de tipo técnicas, no solo pedagógicas. Tienen también este tipo de limitaciones. Y es interesante que sobre todo en los estratos menores, por ejemplo, los niños y los preadolescentes, podríamos decir, los padres de familia y algunos otros miembros de las familias han tenido que implicarse en estos procesos de formación, no solo en las escuelas y universidades, sino también en las parroquias. Por ejemplo, en los programas de itinerario de confirmación y preparación a la comunión, muchos padres de familia, tíos, abuelas han tenido también que implicarse en esto. Bueno, ese es el primer elemento. Segundo, educar es cosa del corazón. No sé si hay alguna pregunta o continuamos. Todo bien. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, como digo, con toda tranquilidad me pueden detener. Jean Duvalet nos decía a toda la familia salesiana esto que quiero, jóvenes, traer a colación a ustedes porque es importante cómo, ya que vimos la realidad, cómo juzgar esa realidad, o sea, qué principios salesianos. Él nos decía a la familia salesiana esto: ustedes tienen obras, colegios, oratorios, iglesias para los jóvenes, pero no tienen más que un solo tesoro, la pedagogía de Don Bosco, ¿verdad? Entonces, no es tanto pensar o repensar las estructuras y las obras que tenemos, cuanto la forma como nos dejó Don Bosco para encontrarnos con la juventud, ¿verdad? Y él mismo nos sigue diciendo, hay muchos jóvenes, niños y niñas, ¿verdad? Muchachos y muchachas agotados, triturados, instrumentalizados, ¿verdad? Que el Señor nos ha confiado mediante una pedagogía especial, y es esa la pedagogía que no deberíamos perder. Aunque todos aquí, si yo les pregunto cuáles son los 3 grandes fundamentos del sistema preventivo de Don Bosco, me imagino que todos diremos, obviamente, la razón, la religión y el amor. Pero una cosa es saberlo y decirlo así como si fuera una pregunta, digamos, de matemática o de literatura, y otra es realmente la experiencia de lo que esto significa. Tengo que confesarles una cosa. Después de tantos años, el año pasado yo cumplí 25 años de sacerdote y quiero compartirles que me he ido convenciendo que el sistema de Don Bosco se puede estudiar como lo estamos haciendo ahora, por supuesto, pero más que un discurso o una pequeña charlita como estoy haciendo ahora, es sobre todo una forma de vida, es una forma de vivir. Y no se puede saber realmente qué es el sistema preventivo de Don Bosco si no se experimenta. Entonces, ustedes jóvenes, si no experimentan eso de nosotros los educadores y nosotros no lo experimentamos con ustedes viviendo como familia, nunca vamos a entender lo que significa el sistema educativo de Don Bosco. Entonces, es una convicción que debemos tener presente, porque, como repito, estas actividades son importantes, pero lo más importante es esa experiencia educativa que nos dejó Don Bosco. Por lo tanto, Jean Duvalet sigue diciendo al final, por amor de Dios, cambien todo, pierdan si es necesario sus casas, pero conserven el tesoro de la pedagogía de Don Bosco. Ante este tipo, ¿verdad?, de aproximaciones, les presento rápidamente 4 criterios que un hermano mío, salesiano, sacerdote mexicano, ¿verdad?, compatriota de ustedes, nos ha hecho reflexionar muy bien sobre estos 4 elementos que considera él se deben tener ahora ante estas exigencias juveniles y ante estas situaciones nuevas, específicamente incluso de la pandemia. ¿Qué 4 cosas serían estas, verdad? Como elementos concretos. Es el padre Alejandro Rodríguez, me imagino que algunos de ustedes lo conocerán, actualmente está en Estados Unidos, en el Centro de Estudios de Berkeley. Primero, la pedagogía pertinente a las nuevas realidades educativas, no solo a los centros escolares, sino a las nuevas realidades educativas. O sea, todos los líderes jóvenes como ustedes y los educadores nos hemos dado cuenta que no como yo estoy haciendo ahorita, no solo basta un PowerPoint, ni tampoco enlaces, ¿verdad?, a videos educativos o referencias a páginas web, sino que tenemos que de alguna manera, ¿verdad?, también encontrarnos más en estas nuevas propuestas educativas que ahora ustedes jóvenes incluso están más adaptados a estas nuevas realidades. Muchos de nosotros, sus educadores y aquellos que queremos acompañarlos, puede ser que incluso estemos muy atrasados. Yo recuerdo y les comparto que en mi tiempo de vez en cuando
sucedía que a veces si alguno se portaba mal cuando estaba pequeño, pues había ahí, como se dice en algunas partes de Latinoamérica, la santa chancla, ¿verdad? O la sandalia de mamá o de papá. Ahora, por supuesto, en muchos de nuestros países latinoamericanos eso no es posible porque hay leyes, ¿verdad?, muy estrictas con esto. Pero yo les apuesto que si alguno les dice a ustedes, bueno, te castigo y me pasas por 3 días, ¿verdad?, ese celular no lo vas a usar, dicen, no, no es posible, ¿qué es esto? Qué barbaridad, que estamos en el siglo XIV con este tipo de castigos. Y si les dicen, pues por eso una semana, qué terrible. Y si les dicen un mes, la muerte, ¿verdad? Es decir, algunos de ustedes ante este tipo de situaciones ya obviamente estos elementos virtuales no son solo para comunicarse, son ya una forma de vida. Entonces urge, ¿verdad?, recuperar estas nuevas estrategias. Interesantemente, sobre todo ustedes los jóvenes las conocen, pero a veces puede ser una cosa conocerlas y usarlas y otra que a través de ellas se pueda también acompañar a otros jóvenes. Segundo, una presencia relevante. Es decir, hay influencers, gamers, youtubers, tiktokers. Eso los conocen ustedes los jóvenes mejor que nosotros, ¿verdad? No se está diciendo llamar a ser nuevos tiktokers, ¿verdad? O competir por cuántos likes tengo, sino que hay que estar presente también en estos nuevos medios. Que a veces a algunos nos cuestan, y utilizar las redes también para la formación. Póngase a pensar el que para algunos incluso ya puede ser una cosa de casi el pasado como el WhatsApp. Bueno, que no sea solo para mandar fotos de a saber quién, ¿verdad? O cuál es el último resultado de la Liga Nacional, sino acompañar incluso a alguien. Póngase a pensar en que está en cuarentena como su servidor. ¿Por qué no usamos también estos medios para estar ahí presente? No solamente para enviar un chiste o algo así, sino incluso, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tener una videoconversación, o sea, ser relevantes en este caso. O sea, ahora es necesario una presencia relevante. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de popularidad en las redes sociales, sino de conocer qué significa estar con. O sea, si la otra persona, el otro joven con el que yo voy a estar, realmente se siente que yo estoy acompañando, que estoy presente, a pesar de que estemos separados, ¿verdad?, por la distancia, digamos, física. Tercero, la primacía de la persona como cuidado de sí y del otro. Hoy, la mayoría ahora somos más sensibles a esto, más que las leyes, más que las normativas, que no estamos hablando de negarlas o de suprimirlas, pero que éstas tienen que estar al servicio de la persona en sí. O sea, de cuidar a la persona, de velar en primera instancia por la persona. Y esto significa preocuparse también por los otros jóvenes, cuáles son sus propias realidades y conocerlos. Está enlazado pues con el segundo principio, obviamente, de la presencia. O sea, cuidar de sí mismo permite llevar a cabo, ¿verdad?, también el cuidado de otros, no solamente desde el punto de vista físico, también emocional y sobre todo espiritual. O sea, hay que lograr una transformación positiva, resaltar lo positivo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, utilizando para ello las mejores herramientas. En esto viene aquella frase de Jesucristo. Lamentablemente, decía Jesús, ¿verdad?, en ocasiones los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ¿verdad?, para poder trabajar y hacer cosas. En esto deberíamos ser más astutos nosotros para utilizar todos estos instrumentos para hacer el bien. Eso sería, ¿verdad?, el tercer elemento. Y el cuarto y el último, la prevención educativa. Acuérdense que el sistema de Don Bosco no es ir al castigo, reprimir, sino la prevención, adelantarse a, estar con, acompañar. Que no significa que si alguno tiene una mala experiencia o una experiencia tal vez que no es tan positiva, mandarlo, por ejemplo, al infierno. No significa eso, sino que si alguien incluso ha tenido una experiencia negativa y desde el punto de vista espiritual tenemos que aceptar incluso una experiencia de pecado, pues en lugar de la condenación, nuestra presencia debe ser de misericordia, de acompañamiento, de bondad, ¿verdad? Que no confunde queriendo ocultar lo que es pecado o haciendo pecado como si fuera gracia. No. Quien acompaña en la verdad tiene que hacerlo también. La misericordia y la verdad no se contradicen, sino se acompañan. No nos toca a nosotros juzgar. Acuérdense que el único que juzga es ¿quién? Jesús. A nosotros nos toca
acompañar misericordiosamente. Y si alguien, como decía, incluso hasta ha caído en el pecado, pues hay que buscar acompañarle para que salga de él. La oración que hacemos muchos de nosotros los cristianos por los pecadores, en primer lugar, es por nosotros mismos, que nos reconocemos todos pecadores, y a partir de ahí, pues buscamos que otros que pueden estar en situaciones aún más comprometidas y difíciles puedan también encontrarse con la misericordia de Dios. Bien, por último entonces, y termino esta última parte del actuar teniendo primero el ver, como les decía, juzgar a partir de estos principios de la espiritualidad salesiana, 7 cosas nada más como elementos generales. Y ahí termino mi intervención para compartir con ustedes. ¿Qué tipo de líderes pareciera ser que necesitamos hoy? Hay algunas cosas, se van a dar cuenta, que siguen siendo las mismas de la espiritualidad salesiana, porque son fundamentales. En primer lugar, la alegría al estilo salesiano. Ténganme paciencia, mis queridos jóvenes. Yo aquí en las pantallitas puedo ver que algunos ya están cansaditos, ¿verdad? Ahorita termino, no se preocupen. Estén alegres, hombre. Una sonrisa, hombre, una sonrisa ahí, que se les vea en los rostros. La frase de Domingo Sabio, recordémosla. Aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Pero la dificultad es entender qué es eso. No es estar alegres por un chiste triple X, ¿verdad? O por saber qué cosas. No, eso no es la alegría salesiana. O porque alguno, ¿verdad?, iba caminando en medio de la parroquia y de repente se cayó y entonces botó, qué sé yo, su refresco o lo que sea y nos ponemos a reír. Eso no es la alegría realmente que decía Don Bosco, sino sobre todo aquella alegría que proviene de una persona que tiene adentro a Jesús. En pocas palabras, eso pensaba Don Bosco. Como San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Y que por lo mismo, entonces, incluso hasta en los momentos más difíciles, ve las cosas con optimismo. No con una falsa esperanza, sino con una verdadera esperanza. Y que no consiste en decir, ay, ahora que tengo problemas, Dios me ha abandonado. No, en ningún momento Jesús nos ha dicho que no vamos a tener problemas. La alegría de Don Bosco, hasta está, digamos, este elemento casi mitológico, que en el oratorio, cuando veían a Don Bosco más, ¿cómo se llama?, alegre, es cuando muchos aprendieron a decir, ahora es cuando tiene más problemas. Porque aprendió, ¿verdad?, a darse cuenta que aún en medio de los problemas y las dificultades, tenía siempre la fuerza de la gracia de Dios. Segundo, jóvenes en formación. Pues les reitero esta felicitación a mis hermanas salesianas, ¿verdad?, las hijas de María Auxiliadora, que comparten con todos ustedes estas propuestas de formación. Y a ustedes la paciencia, ¿verdad?, de la escucha de estos minutos, pero quiero también renovar esta felicitación y exhortarlos. Mis queridos jóvenes, síganse formando, por favor, síganse formando, ¿eh? Así como ustedes van en el nivel 51 de a saber qué juego, y en eso son muchos pues tremendamente expertos, o se han visto obviamente todas las sagas de ciencia ficción, no solo de Star Wars, sino de Star Trek y lo que sea, y también conocen todos los nombres de los últimos, ya sea rockeros o reggaetoneros, etcétera, no importa el estilo de música que les guste, pues es importante también que se den cuenta que para ayudar a otros no podemos dejar de formarnos, mis queridos muchachos y muchachas, y ese es uno de los grandes errores que estamos teniendo ahora. Incluso ustedes, les voy a decir, nos exigen a nosotros, los salesianos y las salesianas, que nos formemos. Ustedes nos hacen preguntas complicadas y difíciles. No nos ponen la cosa fácil, Ustedes nos hacen preguntas bastante complicadas y sus mismos contemporáneos, ¿verdad?, sus hermanos y hermanas jóvenes también les hacen preguntas difíciles. Por lo tanto, tenemos que formarnos. No podemos estar con el que ya lo sé todo porque estoy en un grupo juvenil o porque incluso estoy en una charla virtual. No, esto tiene que ser una actitud continua. ¿Para qué? Para servir, no con otro objetivo. No para que digan, wow, ¿verdad?, el genio o la genio, no, sino para servir mejor, para estar mejor preparados para servir. Ese tipo de líderes jóvenes necesitamos ahora, que continúen formándose e incluso, por eso les decía hace unos minutos, que sepan utilizar bien las fuentes de información virtuales que tienen ahora a su disposición. Tercero, jóvenes trabajadores y no mediocres, o sea, capaces de abrirse al trabajo con otros jóvenes, de estar dispuestos a dar de su tiempo, hasta sacrificar también momentos, podríamos decir, por ejemplo, de juego, momentos muy personales para poder estar con otros jóvenes que lo necesitan, con sus respectivas familias y en sus respectivos entornos. No tengan miedo.
El Papa Francisco en esto siempre ha usado la frase, jóvenes hagan lío, ¿o no? Esa es una de las frases que el Papa Francisco dice, ¿no? Y que recuerda muchísimo también la espiritualidad de Don Bosco. Cuarto, una vida espiritual. Puede ser que de esto a algunos, cuando los sacerdotes o las religiosas comenzamos a hablar de los sacramentos y de la vida espiritual, ya algunos ponen los ojos hacia arriba, ¿verdad? O se le cruzan los ojos o dicen, ay, el padre otra vez hablándome de confesión, ¿verdad? O de la misa, o si no, ay, padre, es que qué aburrida la misa de a saber quién. Pero miren, no se puede realmente, nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tenemos una profunda vida espiritual, si ustedes, mis queridos jóvenes, no tienen esa profunda unión con Jesús, real, no ficticia, abstracta, o como ahorita de alguna manera probablemente estoy haciendo a través de un discurso, ¿verdad? De una forma, digamos, de compartir más de tipo académica, no vamos a llegar a los demás. La conversión incluso de muchas personas no se da tanto por un discurso o una clase de teología, sino por una experiencia vital de Jesús. Y esa experiencia vital de Jesús cada uno la tiene que tener para poder compartirla, porque si no la tenemos, podremos ser hasta demagogos y con muy buenas capacidades y locuacidad, pero no necesariamente evangelizadores. Quinto, jóvenes de diálogo y convencidos del Evangelio de la misericordia de Jesucristo, ¿verdad? Con mente abierta, dispuestos a dialogar sin perder por ello las convicciones profundamente cristianas que tienen su raíz en el Evangelio de Cristo. Es decir, ser capaces de dialogar con nosotros no significa perder las propias convicciones. Y voy a tocar solo un punto nada más en esto, solo para ejemplificar. Ser un cristiano líder ahora no significa, bueno, pero como tengo que dialogar con nosotros, estoy a favor del aborto. La iglesia no está en ningún punto de vista a favor del aborto. De eso hay que tenerlo mucha claridad. Claro que se puede discutir sobre esto y hay que seguirlo discutiendo y hay que también dialogar sobre este tipo de situaciones y hay que informarse mejor y hay que orientarse más desde el punto de vista antropológico ético, pero la verdad es la verdad. No podemos decir estar a favor de esto. Y tengo que decirles que dentro de la iglesia, no solo los jóvenes, sino incluso hay a veces algunas escuelas de teología que se están moviendo pretendiendo pensar que el diálogo con los demás es renunciar a nuestras propias convicciones que provienen del Evangelio. No significa ser cuadrados, no me refiero a eso, ¿verdad? Pero si quiero realmente abrirme a los demás, tengo que ser honesto, ¿verdad? Así como yo voy a aceptar a las otras personas, así como son, también tienen que aceptar mis propias convicciones. Y no siempre vamos a estar de acuerdo en el 100% de todas las cosas. En aquellas que no podamos, pues tendremos que tenernos paciencia y comprendernos. Y en aquellas, en cambio, que sí, pues nos uniremos fuertemente. Entonces, de diálogo y convencidos de la misericordia de Jesucristo. Y por último, jóvenes evangelizadores, protagonistas, no borregos, o sea, del montón, sino jóvenes que, como decimos en la familia salesiana, evangelicen educando y que eduquen evangelizando. Es decir, todo momento en el cual ustedes están con otros hermanitos, hermanitas de ustedes, de los grupos juveniles, es ya un momento de educación. Que por ejemplo, una actividad previa antes de un retiro, pues bueno, estemos ahí, que hay que cantar. Pues si cuando tú cantas se rompen todos los cristales en más de 1 kilómetro a la redonda porque eres más desafinado que mandada a hacer, no te preocupes por eso, porque lo importante es que estás compartiendo con alguien. Si no puedes bailar, ¿verdad? Y en cambio están haciendo una dinámica de baile y eres más tieso que una calavera, tampoco te preocupes por eso, porque lo importante es que estés ahí, ¿verdad? También compartiendo con otros. Y cuando alguien esté también triste o llorando, pues sepas brindar un hombro en el cual puedan, ¿verdad?, tus hermanos y hermanas encontrarse. Además, obviamente, de conocer más la palabra del Señor. Bien, estos principios, digamos 7 principios, considero concretos, ¿verdad?, como respuesta ante esta situación. Y por último, termino esta última parte. El coronavirus, hemos comenzado con eso, es un elemento fuerte, pero no hay que perder de vista que la realidad mundial y la realidad de nuestros países en Latinoamérica y también en México, por supuesto, no solo es el coronavirus. El año pasado, por ejemplo, hubo más o menos 1.148.000 muertes por coronavirus, pero al mismo tiempo 846.897 más personas desnutridas que murieron de hambre, por ejemplo, 22.000
de niños de 5 años, 6 millones, más de 6 millones. Infectados con VIH, 42 millones. Muertos por cáncer, 6 millones, más de 6 millones. Por malaria, aunque tenemos vacuna desde hace muchos decenios contra la malaria, que algunos piensan que ese es ya como la grande panacea para el coronavirus, aún ahora, por ejemplo, pleno siglo XXI, año 2020, tenemos vacuna contra la malaria y el año pasado más de 790,000 personas muertas por malaria, aún cuando ya tenemos vacuna. Por fumar, ¿cuántos jóvenes incluso, verdad, se acercan en su misma juventud, en la preparatoria, o al salir a veces de la secundaria, o al empezar incluso la universidad? Más de 4 millones murieron por fumar. El alcohol, muchos de los problemas dentro de las familias. La violencia intrafamiliar y doméstica comienza por problemas con el alcohol, no por otras cosas, no porque se odien. Suicidios, ¿verdad? 871,000. Abortos, el año pasado hubo más de 34 millones. Y en los primeros 7 días de este año, hoy es 7 de enero del año 2021, hasta el momento ha habido más de 2,5 millones de nacimientos, personas que murieron de hambre en estos apenas 7 días, más de 203,000, niños menores de 5 años, más de 138,000, personas que han fallecido ya, más de 1 millón, por VIH han muerto ya más de 30,000, por cáncer más de 140,000, por malaria más de 7,178, por fumar en 7 días apenas 91,000, por alcohol, especialmente los jóvenes, más de 45,000, por suicidios, la tasa de suicidios, sobre todo en la juventud, ha aumentado más de 19,000, por accidentes de tránsito más de 24,000 y por abortos más de 775,000. Es decir, en pocas palabras, la pandemia nos exige nuevos liderazgos, pero no es solo la pandemia del COVID. Hay otras realidades que también los jóvenes están viviendo que no solo es el COVID. A eso me refiero con estas cifras y eso quisiera pues ayudar a la reflexión. Bueno, termino, ¿verdad?, mi intervención. Les agradezco su paciencia y no sé si hay algunas preguntas o si las hermanas consideran algunas preguntas. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Luis Felipe pregunta en el chat que cómo se genera ese ambiente de forma digital. Por ejemplo, ¿verdad?, el acompañamiento puede comenzar como ahorita estamos haciendo con un primer encuentro, pero debería tener también otro tipo de encuentros más sistemáticos. En pocas palabras, por ejemplo, cuando muchos de ustedes tienen la experiencia de estar enamorado de un muchacho o una muchacha, ¿acaso no se hacen presentes a través de estos medios digitales o no? ¿Cuál es la respuesta? No me van a decir que no utilizan estos medios digitales cuando ustedes, por ejemplo, se enamoran de un muchacho o una muchacha, ahora que han estado incluso lejanos por la pandemia. Eso ha sido un gran obstáculo para que de alguna manera adquieran una nueva presencia, ¿verdad que no? Claro, yo sinceramente estoy convencido que la respuesta de ustedes será no. Hemos buscado estar presentes. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, ustedes de hecho saben cómo estar presentes, aun cuando no físicamente. Claro que la necesidad de presencia física es importante, ineludible, y no se puede de hecho tampoco quitar. Pero también se puede estar presente por estos medios. ¿Alguna otra pregunta que tengan, alguna resonancia, algo que haya llamado su atención y que les parezca significativo? Podemos compartir así de manera sencilla y espontánea. Bien, adelante Lucy, por favor. Buenas noches, padre, muchas gracias por lo que nos ha compartido. Y bueno, una parte que me llamaba mucho la atención fue cuando mencionaba que debemos ser jóvenes de diálogo, convencidos del Evangelio de la misericordia de Jesucristo. En esta parte usted nos decía que sí, abiertos al diálogo, pero muy centrados en lo que creemos, en esa verdad que es una, la verdad es la verdad, ¿verdad? Eso no se puede cambiar. Y en esta parte de ser como cuidadosos de no dejarnos llevar por las otras corrientes, porque bueno, al menos a mí me llama la atención como tenemos de ejemplo al Papa Francisco, ¿no? Que nos invita tanto al diálogo, al estar abiertos a los diferentes pensamientos y a todo esto, pero, por ejemplo, ahorita que se dio lo del aborto en Argentina, a mí me llama mucho la atención como en mi Facebook, pues, todos compartiendo que qué bueno, qué bueno, qué bueno y todo esto, pero cómo ser también nosotros firmes a lo que creemos para no dejarnos llevar, o sea, que ese diálogo no nos
haga convencernos de otra cosa que sabemos que no es el evangelio, ¿no? Esta parte de decir, bueno, yo sí me abro a escucharte a ti que estás a favor del aborto y todo esto, sin embargo no me dejo, o bueno, sí, sin embargo no me voy contigo, o sea, no me convenzo de que, sí, ya estoy entonces a favor del aborto porque es lo que todos dicen y es lo que ahorita está de moda y es lo que ahorita todos están apoyando. Esa parte como que se me hacía muy, muy interesante, como lo dijo, de estar convencidos del evangelio, pues, de Jesucristo, al final de cuentas, estar muy atentos a lo que es la verdad y predicar esa verdad con nuestro testimonio, ¿no? Sí, Lucila, fíjate que ese es un elemento de hecho muy humano. Esa es una situación en la cual todos tenemos que madurar, todos los seres humanos tenemos que madurar, porque en ocasiones, incluso aún también nosotros los cristianos, ¿verdad? Queremos de alguna manera a veces entrar en relación con otros, proponiendo, digamos, nuestras propias convicciones como un peso que deben aceptar los demás para poder, por ejemplo, entrar en relación con nosotros. Y esa es una cosa que a veces incluso las diferencias de pensamiento las personalizamos. Hay que aceptar que en ocasiones cuando otra persona piensa diferente, en ocasiones entendemos que me está rechazando o que no quiere, por ejemplo, relacionarse conmigo, cuando lo que está haciendo es pensar diferente. Pero eso no significa que me esté rechazando. Ahora, esa es una cuestión obviamente de una madurez de tipo emocional, psicológica y también intelectual, afectiva, ¿verdad? Porque podría, por ejemplo, yo ser amigo o amiga de alguien que piense diferente de mi persona. Claro que es posible. Yo por eso les ponía como ejemplo, pongamos el caso de que conocemos, como nos dicen los evangelios, Jesús ante una persona, por ejemplo, que pecó. ¿Qué hacía? Y cuando pecaba, de alguna manera, eso significa alejarse de Dios. Lo que hacía era salir a su encuentro, porque lo que quería buscar era que saliera del pecado, no que siguiera dentro del pecado. ¿Ya? ¿Verdad? No le condenaba. Interesantemente, en todos los pasajes, cuando el Señor perdona, por ejemplo, en el de la mujer pecadora, siempre su frase final, ¿cuál es? Vete, Sí. no te condeno, pero ¿qué cosa? Pero no peques más. Es decir, no le engañaba, le decía, la vida en la que estás viviendo es un pecado. Lo que quiero yo es que realmente salgas de esa vida de pecado. No te condeno, ¿verdad? Vete, te perdono, pero no sigas en el pecado. Ahora, te repito, esa es una situación más que de tipo teológico, espiritual, es un elemento muy humano que requiere de todos nosotros los educadores y los jóvenes líderes mucho realmente madurez humana afectiva, de no pensar que un joven, por ejemplo, en el caso, digamos, de yo como profesor universitario, pongo este ejemplito, veo un joven y está en desacuerdo conmigo ante una tesis que estoy, ese joven, por ejemplo, la tiene contra mí. No es así la cosa. Está pensando diferente, entonces obviamente yo tengo que buscar tal vez una nueva estrategia para poder abrirle a eso que en mi persona desde el Evangelio es una convicción incluso intelectual. Y también debo tener paciencia porque muchos de estos procesos, por ser procesos, llevan tiempo. Pero debo decirles que a veces los latinoamericanos tenemos muchas cualidades, muchísimas, entre ellas la de que queremos las cosas rápido. Pero eso puede ser un problema también, porque en el diálogo con los demás se requiere de mucho tiempo y paciencia. Padre, agradecemos de verdad su aporte, su iluminación y bueno, sobre todo que pues que es también como pues parte de su experiencia, parte de lo que ha ido investigando, parte de lo que ha ido constatando y creo que pues a todos nos enriquece tanto como educadores, como hermanas y que bueno, en realidad estamos en función de nuestros jóvenes y pues qué hermoso es que ellos puedan estar, ¿verdad? Esto ha sido pensado para ellos y que pues esperemos que también pueda ser pues luz, ¿no? En este proceso formativo que también ellos están siguiendo. Hermana, solo si me permite nada más responderle nada más a esta pregunta de Nadia que dice, ¿cómo va a cambiar la apatía que de pronto presentan los jóvenes ante la evangelización y la formación en base a la filosofía de Don Bosco? Okay. Don Bosco tiene uno de sus 3 pilares, es el amor. Y entonces yo lo que respondería es, más que en primer lugar hacer una catequesis o como hemos hecho ahora una charla,
debes, de alguna manera, Don Bosco decía, por ejemplo, a nosotros nos recomendaba, gusta de lo que le gusta a los jóvenes, ¿para qué? Para que después ellos gusten de lo que a ti te guste. O sea que yo te respondería diciendo, esa apatía, primero busca qué es lo que les gusta, siempre y cuando no te lleve al pecado, por supuesto. Y si es el baile, la música, lo que sea, a mí, se los confieso, no me gusta para nada el reggaetón. Para nada. Pero lo he tenido que escuchar porque soy educador de jóvenes. Soy educador de jóvenes. Muchos de los artistas actuales, no solo en español, sino también en inglés y en otros idiomas, he tenido que escucharlos y tratar de aprenderlo. Aunque a muchos jóvenes yo les pregunto, mira, ¿y este cantante entendés lo que está diciendo? No, pero me gusta. Ah, bueno. A partir de ahí ha sido posible dar otros pasos. Entonces yo te recomiendo lo que Don Bosco decía, ¿verdad? Ante esa apatía, no pierda las esperanzas, trata de conocerlos más, entrar en lo que a ellos les atrae, siempre y cuando, insisto, no sea el pecado, y desde ahí atráelos a lo que tú tienes como vida en Jesús. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. También están escribiendo, ¿verdad? Allí en el chat lo que ha sido significativo, lo que les ha gustado y pues es muy padre poder también leer las resonancias. Y bueno, para poder ser un poco fieles también al horario, ¿verdad? Al tiempo, doy la palabra a Sor Alejandra. Este momento es de ella, ya para ir cerrando. Ahí les dejo por si acaso, si se quieren comunicar, ¿verdad? Gracias. Gracias, Padre. Queridísimos jóvenes educadores que nos están acompañando, yo los invito a que le demos un fuerte aplauso hacia virtual al Padre Víctor, que ha sido muy significativa su iluminación, Padre, su presencia, su pasión por los jóvenes, ese dame almas y llévate los demás. Esto, como ha dicho a través del estudio, porque todos los salesianos y las salesianas estamos llamados a estos, a cultivar la mente, a sensibilizar el corazón para que las manos puedan actuar. Y por eso estamos aquí, muchachos, con ustedes. Me ha llamado mucho, mucho la atención estos principios pedagógicos y resalto uno con el que coincidimos de acuerdo a la invitación del Papa, el cuidado del otro. Y el cuidado del otro es muy, muy amplio. Yo los invito ahora también que no se vayan sin que cada uno de ustedes pueda tomar en mano aquello que el Señor a través de su Espíritu nos comunica para hacerlo vida, ¿no? El Sor Pati también al inicio nos decía, es actuar, es como dejarnos tocar por aquello que en este momento nosotros estamos buscando respuestas a muchas preguntas. Y cuando estamos sensibles, la misma oportunidad que se han dado de estar en este espacio, ya es una respuesta que el Señor nos está dando. Entonces, no dejemos, muchachos, de verdad, de recuperar aquella idea, aquella emoción tan importante que el Señor te está diciendo para poderla actuar. Nada, agradecer también, y yo concluyo también con una frase de Don Bosco, que ella le invitaba a los jóvenes. Él decía que nos quería ver a todos felices en la tierra y en la eternidad. Y estos espacios son para eso, para ir descubriendo cómo juntos podemos encontrar la felicidad en la tierra que ya nos prepara para una felicidad eterna. Gracias, nos damos todos también un fuerte aplauso por su presencia. Gracias a Sor Luz Aurora, a Sor Ana Laura, todas las hermanas que han podido favorecer este encuentro entre ustedes. Que Dios los bendiga y si hay algún aviso, está la voz de Sor Luz Aurora.